9:03 de la mañana. Don Gabriel Cifuentes, si quiere, ¿cómo se dice? Se arrejunta. Se arrejunta. Exactamente. Primer plan. A este, y por supuesto, a esta sección de Para Estar Claros con la Noticia. Y se incorpora también don Carlos Barragán, para hacerles un pequeño resumen de tanta noticia que se produjo este fin de semana. Los saludo a usted, don Gabriel, buenos días. Juan Camilo, Carlos, muy buenos días para ustedes y por supuesto para la cordial audiencia. Carlos, buenos días. ¿Qué tal, Juan Camilo? Bueno, sí. ¿Cuándo será el día que nos llegamos un lunes o un martes y no encontramos un escándalo? El escándalo ha sucedido en la capital antioqueña por cuenta de la subida, si se quiere así, a tarima de un grupo de personas condenadas por distintos delitos, entre ellos narcotráfico en Antioquia, y que, pues, por supuesto, nadie se imaginaría iban a estar compartiendo escenario político con un presidente de Colombia. Bueno, eso lo que está hablando Carlos es el evento de la Alpujarra, don Gabriel. La defensora del pueblo esta mañana diciendo, hombre, no se puede equiparar la dignidad de 9 jefes de... bueno, no sé qué dignidad, pero con la dignidad del presidente, ¿no? 9 jefes delincuentes que hoy son catalogados ante la justicia delincuentes. Pero es que a mí, Juan Camilo y Carlos, me parece que la imagen de la tarima del presidente con los 9 jefes de estas bandas delincuenciales organizadas puede ser escabrosa, sí, pero no es la primera vez que pasa. Hemos visto que ya en otros eventos públicos diferentes líderes de organizaciones paramilitares o guerrilleras han hecho presencia. Yo creo que los problemas están más en otra parte. El primer problema es el discurso del presidente en la tarima en la Alpujarra. Mientras que el presidente constantemente estigmatiza, ataca, adjetiviza a los gremios, a los industriales, a los medios de comunicación y a los opositores, con estos personajes que son reconocidos convictos y delincuentes tiene un trato muy diferente. Eso es el primer punto. El segundo punto es, Juan Camilo y Carlos, que este discurso no tiene ningún sustento jurídico. ¿Y a qué voy? El gobierno en 3 legislaturas no ha sido capaz de avanzar en la formulación de una ley de sometimiento, a pesar de que fue aprobada la ley de la paz total, que es simplemente la reafirmación de la ley de orden público del 97, que le da facultades al gobierno para entrar en negociaciones con ciertos grupos en aras de lograr la paz. Sin embargo, esas disposiciones de la ley de paz total no son suficientes. Hoy en día se están iniciando negociaciones y conversaciones con criminales sin tener claro cuál es el marco jurídico que va a sustentar esas negociaciones. Y finalmente, Juan Camilo y Carlos, creo que el tercer problema más importante es que estas conversaciones, este tono, estas imágenes que seguramente vamos a ver en otras capitales del país se dan en un año preelectoral. Es así que no sabemos qué incidencia pueda tener este discurso, estas negociaciones sin piso jurídico en un año electoral donde sin lugar a dudas pueden tener una incidencia en los resultados para Congreso, para presidente. Estaba presente Daniel Quintero, don Carlos. Ahí lo vi, en la tarima. Sí, precandidato presidencial, ¿no? Sí, subyúdice también, ¿no? Sí, claro. Tiene investigaciones en la Fiscalía, tiene investigaciones en la Contraloría, en la Procuraduría, y es una persona muy polémica que además ha hecho de caja de resonancia la idea de la constituyente. Es decir, aquí estamos viendo muchos factores que se combinan, no solo en una imagen que puede parecer, es decir, yo creo que nos revuelve la bilis a muchos, pero que tiene que ser también interpretada y leída en un código político en un año y en una situación muy compleja por la que está atravesando Colombia. Gabriel y Juan Camilo, pero yo me imagino quien también está en ese momento en el ojo del huracán por sus mismos excompañeros y tiene que ver con el ministro de Defensa, el general en retiro, Pedro Sánchez, porque decenas de policías que se han comunicado con nosotros, que participaron en los operativos para poner tras las rejas a estas personas, para que se completara un proceso judicial que hoy los tiene condenados en el departamento de Antioquia, dicen, venga, ¿y a dónde estaban las víctimas? Se les olvidó que había víctimas, que hay personas que fueron extorsionadas, que fueron desplazadas, que hay huérfanos allí.
y hay un ministro de Defensa que formó parte de las fuerzas militares que combatieron a estas delincuencias. Estaba también el ministro, veo a Benedetti. Todos se quitaron la gorra. Es que hay muchos simbolismos, Gabriel. El presidente de la República se quita la gorra que tiene. El presidente de la República tiene una gorra con laureles. ¿Sí? Eso se los dan las fuerzas militares. Solamente los únicos que tienen laureles en esa gorra son los jefes de Estado. Y se quitó esa gorra y se puso la que le entregó la señora Zuleta. Y solo no lo hizo él, lo hicieron todos. Mire, ahí está el ministro de Defensa, el ministro del Interior. Bueno, son una cantidad de símbolos que no se pueden dejar. Pero y Pues, yo le sumo, Juan Camilo y Carlos, a esto, que además fue un acto invocando el proceso de paz urbana en donde no estuvieron ni el alcalde ni el gobernador de Antioquia. Es decir, paz urbana se refiere Es el a llamado los... que hace la defensora, ¿no? Claro, es decir, uno no puede pretender una paz urbana sin tener a las máximas autoridades locales que además por mandato constitucional son las responsables de la fuerza pública en sus regiones y en sus municipios. Por el contrario, lo que vimos fue un Petro que le duró una semana la reunión con el cardenal y el monseñor, la reunión en el episcopado prometiendo el desescalamiento del lenguaje. Vimos a un presidente radicalizado, aireado, adjetivizando y atacando directamente al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que entre otras cosas, Juan Camilo y Carlos, esta mañana con nuestros colegas de Blue Radio denunció dos cosas que me parecen de extremada gravedad. La primera es que había reportado amenazas de esos mismos delincuentes que estaban en Tarima frente a su integridad física de los policías y de los jueces por conducto de una investigación que se está adelantando frente a actos criminales que siguen cometiendo estas mismas personas desde la cárcel. Puntualizó. Y lo segundo, que me parece que es también muy delicado, señala el alcalde Federico Gutiérrez que ha obtenido información de altos mandos policiales que indicarían que la senadora Isabel Zuleta habría intercedido para evitar la captura de alias Jordi, que es uno de los delincuentes más peligrosos y que hace parte de ese entramado criminal que estaba investigando la justicia. Esto simplemente para sumarle a lo que decía Carlos, que además de los simbolismos, aquí hay mensajes claros, directos, muy peligrosos y que definitivamente desafían no solo el marco legal y constitucional, sino también el equilibrio político que es tan necesario para poder avanzar en un proyecto de paz urbana. ¿Cómo se avanza en un proyecto de paz urbana sin el alcalde, que es la primera autoridad de policía de un municipio? Exactamente. Don Carlos, aquí hay varios puntos para revisar también. Hay, digamos, los jefes, y lo que dicen fuentes en Medellín es que estos tipos, algo se debió hacer en materia logística para sacarlos de la cárcel y llevarlos a ese lugar, que es lo que ya hace parte, por supuesto, de las investigaciones. En el mismo discurso allí en Tarima, por supuesto, el presidente Petro también lanzó una propuesta que me gustaría que la escuchemos y la discutimos. Y en Medellín sí que es una buena ciudad para comenzar. Así que mi propuesta consiste en que la fiscal general no la he invitado porque está fuera del país, creo. Y yo, como presidente de Colombia, vayamos a la cárcel a examinar, bajo las normas existentes, legales, las posibilidades de beneficios jurídicos a cambio de la dejación completa y definitiva de las armas, del asesinato, de la sujeción de juventudes, hombres y mujeres de los barrios, y de la extorsión y la ayuda al traqueteo. Entonces, ¿beneficios jurídicos, don Carlos, para estos tipos que estaban allí? Me llama la atención que hoy la fiscal está en Antioquia y está en Medellín. Y el presidente dice, iremos a la cárcel. Pero la pregunta que entonces uno se hace, o sea, estas personas que están sentadas ahí, o mejor, que están paradas en Tarima, ¿siguen delinquiendo desde las cárceles? Porque ¿cuál sería la explicación para que ellos, que están privados de la libertad, den órdenes para la dejación de armas? Y también me parece, no sé legalmente si eso se puede, Gabriel, ¿yo le puedo dar un beneficio jurídico a alguien que ya está condenado?
Vea, Carlos, dos cosas. Lo primero es que yo creo que es deseable que se pueda llegar a un acuerdo. Si el acuerdo al que se llegase hipotéticamente implica la disminución de extorsión, reclutamiento, homicidios, hurtos, si eso va a tener un impacto efectivo en la seguridad ciudadana, yo creo que cualquier acuerdo y esfuerzo por lograrlo es loable y es valioso. Sin embargo, Carlos, volvemos al punto inicial y es: no hay un marco jurídico que hoy en día en Colombia permita un sometimiento de la naturaleza como lo está sugiriendo el presidente. Hoy en día la única norma es el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, que establece una serie de beneficios, de disminución de las penas por temas muy puntuales, taxativamente expresos. No se podría ni siquiera hablar de un principio de oportunidad, Carlos, frente a los delitos ya cometidos, sobre los cuales hay ya una condena. Y lo que resulta absolutamente contraproducente y paradójico es si se verificara que mientras se están adelantando estas negociaciones, estas personas siguen incurriendo de manera directa o a través de interpuesta persona en actividades delictivas, porque eso sí sería simplemente una burla a la mano tendida del Estado. Pero para ser muy concretos, hoy en día no existe esa norma de sometimiento que el gobierno no ha querido impulsar con capital político en el Congreso, justamente para dar claridad frente a cuáles son las condiciones. Imagínense, Carlos y Juan Camilo, que llegaran al final de las conversaciones y de las negociaciones en la mesa y ya es el punto de concretar un acuerdo. ¿Sobre qué base se va a concretar ese acuerdo? ¿Qué es lo que va a ofrecer el gobierno? Eso no lo puede hacer a través de un decretazo el presidente. Esto es una ley de la República que modifique el Código Penal y de Procedimiento Penal para establecer las condiciones o los supuestos beneficios que el presidente está proponiendo. A no ser de que eso vaya, sí, Juan Camilo, por debajo de una Asamblea Nacional Constituyente. No sé, también. No sé si en ese marco jurídico ya también están elevando esas consideraciones de paz urbana. Pero fíjese, Carlos, que así se convocara una Asamblea Nacional Constituyente por tiempos, es muy difícil que este gobierno logre un acuerdo con estas bandas. Segundo, no se sabe si los asambleístas en el llamado una Asamblea Nacional Constituyente estarían dispuestos a establecer una norma constitucional para abrirle las puertas de la cárcel a personas que han cometido graves delitos, es decir, juegan con la incertidumbre. Entonces, si bien esto puede leerse en código político y dentro de ese ecosistema de propuestas de cambios constitucionales y legales, por tiempos y por presiones políticas, este gobierno al 7 de agosto del 2026 no va a tener el marco jurídico necesario para avanzar con estas negociaciones con estas bandas. Dos visiones allí. La primera fue la del exfiscal, exprocurador Alfonso Gómez Méndez, esta mañana diciendo sobre esa Asamblea Nacional Constituyente: yo no sé cuál es el fetiche que tienen con la Constitución del 91, que todo el tiempo la quieren cambiar. Primero eso. Y segundo, mandándole un mensaje al presidente, diciéndole: el presidente gobierna. Hay que meterle en la cabeza a los presidentes, estoy citando a Alfonso Gómez Méndez, que gobiernan, no legislan. Por supuesto que me parece una gran perspectiva del doctor Gómez Méndez. Y miren este trino que emitió Humberto de la Calle, hablando del tema de la Alpujarra. Dice: pertinente recuerdo en relación con los criminales en la tarima de la Alpujarra. Iniciando su periodo, el gobierno presentó un proyecto de ley de sometimiento, lo que decía Gabriel, muy pronto lo dejó morir y nunca volvió a tocar el tema. Es grave que continúen negociaciones con criminales, no políticos, sin el marco jurídico y sin que sepamos cuál es el puerto de llegada. Grave también ese acto ostentoso que amenaza a las autoridades locales, la Fiscalía, la Justicia y las Fuerzas Armadas. Una cosa es desmovilizar, otra el exhibicionismo sin compromiso serio de dejar de delinquir. Y aquí es cuando ya le pone nombre a esto, a esta gran polémica, le dice: grave el tarimazo. Es lo que dice Humberto de la Calle a través de su cuenta de X. Estamos en decretazo, sí. Papeletazo, sí. Tarimazo. Es decir, va estableciendo órdenes y dando órdenes incluso a otras ramas del poder público, desconociendo el marco constitucional. Yo suscribo plenamente
el trino del doctor de la Calle, no solo por la ausencia de ese marco jurídico, sino también porque hay que pensar esto, Carlos, cómo puede afectar el ambiente político. Y yo les tengo una teoría que me gustaría conversar con ustedes, y es, detrás de la idea de la constituyente quizás no está cambiar la Constitución, porque sí hay un fetiche. La Constitución ha sido cambiada 57 veces, es decir, eso no es nuevo. No ha sido suplantada por una nueva Constitución. Pero lo que hay detrás en un año electoral, a mi juicio, es volver el debate una discusión dicotómica. ¿Sí o no? ¿De acuerdo o desacuerdo? Lo mismo que pasó con el plebiscito y que condujo a una campaña del 2018 donde el único tema en la agenda pública era quién estaba de acuerdo con el proceso de paz y quién estaba en contra. Si uno conduce esa discusión de la constituyente a las urnas y divide al país entre los del sí y los del no, se va a opacar completamente la discusión sobre la crisis fiscal, la crisis financiera, energética, de seguridad, de corrupción, que son las grandes manchas que tiene el gobierno. Es decir, esto es una estrategia calculada milimétricamente para reconducir el debate público y dejarlo en una zona muerta, que era lo que se quería con la consulta. ¿Usted está de acuerdo con las horas extras, sí o no? Y ahí se iba a dividir el país político. Y yo creo que eso es lo que está detrás del llamado a la Asamblea Nacional. Voy a cerrar ya este tema porque vamos a pasar a otro. Voy con Fernando Rojas. Nos tiene reporte de lo que ha pasado en las últimas horas en el Cauca. Fernando, ¿cómo se llevó este operativo? El rescate de estos 57 militares, dice el gobierno nacional, sin un solo tiro. Adelante, Fernando, que además a usted le tocó de primera mano este operativo. Adelante. Hola Camilo, muy buenos días. Pues bueno, sí, una situación que se presentó ayer en medio de este rescate, en donde, como usted lo dice, pues un equipo periodístico de Noticias Caracol y de Caracol en Vivo pues estuvo ahí presente acompañando esta situación, no más que acompañando, cubriendo pues este momento del rescate en este sector del departamento del Cauca. Mire, este fue una situación que se dio en el corregimiento de Fondas. Esto queda en el municipio del Tambo, en zona montañosa del municipio del Tambo. Ahí llegaron, pues hasta ahí fueron llevados los militares que fueron rescatados, fueron llevados por un sector de la comunidad que los mantenía en su poder. Inmediatamente llegamos a este sector, se dieron unas situaciones bastante particulares, si es que así se puede decir. Estábamos nuestros camarógrafos haciendo las imágenes precisamente de cómo estaban, de cómo habían llegado, de cómo estaban en ese sitio, cuando se escucharon unos disparos. Inmediatamente esos disparos causaron una conmoción total, que puso a todo el mundo a correr, los militares a asegurar la zona, y se dio una orden en ese instante, y era subir a los militares que se encontraban ahí secuestrados, subirlos a toda velocidad a los camiones que habían dispuesto precisamente el ejército para poder sacarlos de la zona. Los militares subieron como pudieron, mientras sus compañeros de armas, los militares, el ejército, aseguraba el perímetro, aseguraba la zona, y es ahí donde se ven las imágenes precisamente donde nuestro camarógrafo pues sube junto con los militares hasta el sector donde al parecer se escucharon los disparos. También se escuchó una leve detonación, había mucho humo y había mucho olor a pólvora en ese sector. Nuestro camarógrafo pues muestra cómo los militares subieron, les aseguraron sus armas, había mucha tensión, mucha confusión en ese momento. Ahí vimos también cómo se da la captura de algunas de las personas que fueron privadas de la libertad el día de ayer, algunos de ellos al parecer pues por haber participado en este secuestro. Otras personas dicen que pues que estaban ahí en el momento equivocado, y esa es una situación que está tratando de establecerse el día de hoy por parte de las autoridades, pero fueron momentos bastante tensos. Inmediatamente, como le digo, subieron a los soldados a los camiones, nos dieron la orden a todos de subir, de salir corriendo del casco urbano de ese sector de Fondas, y pues yo creo que las imágenes hablan por sí solas. Todos corrimos, ahí fue un momento de bastante confusión, y bueno, salimos de ese sector, y a escasos 3 kilómetros cuando íbamos avanzando fue detenida nuevamente la caravana, porque al parecer a unos metros del vehículo que encabezaba la caravana pues había presencia, al parecer guerrillera, y esto pues nos mantuvo ahí aproximadamente durante unos 10-15 minutos mientras se lograba el control de la zona por parte de los militares. Pues esto fue lo que sucedió el día de ayer, bastante preocupante. Sí. En medio de todo este caos fueron rescatados los militares y llegaron hacia la ciudad de Popayán,
hacia las 6:15 de la tarde. Precisamente en el viaje, en el retorno ya hacia la ciudad de Popayán, tuvimos la oportunidad de dialogar con algunos de ellos, quienes nos contaron cómo fue esta triste experiencia y qué es lo que esperan ahora, después de este secuestro. El testimonio de estos militares que ya se encuentran descansando, por supuesto. Vamos a escucharlos a estos militares que hablaron con Fernando Rojas. No, pues en este momento, pues ahorita es o sea, estoy más calmado porque pues allá todo lo que es estar con tanta gente reunida y no la meto. Es difícil, ¿no? Sí, señor. No, pues todo cambia porque pues uno estando allá privado de la libertad prácticamente, pues entonces uno ya se siente más tranquilo prácticamente porque allá pues uno no está tranquilo. ¿Quién va a estar tranquilo allá con el poco de gente ahí encima? Y pues los bandidos ahí también de civil, nadie va a estar tranquilo. ¿Quién lo espera? No, la familia, mi mamá, mis hermanos, allá en mi casa. ¿Qué va a hacer apenas llegue? No, saludarlos a todos, abrazarlos a todos. Momentos difíciles, la trasnochada, pues porque uno no puede dormir casi estando ahí pendiente de tanta gente, pues uno no sabe quiénes son, ¿sí me entienden? Y no, pues nada, dar gracias a Dios que estamos todos bien, sanos y salvos, salimos de allá. Bueno, ahí está. Fernando, ya para terminar, digamos, ¿cómo fue posible al final la liberación? Es decir, tantas personas, población civil que allí se encontraba, y tengo entendido también capturas en flagrancia inclusive, ¿no? Sí, pues como le contaba Juan Camilo, mire, eso fue una situación bastante confusa, hubo mucho caos después de los disparos, como le comentaba, y ahí había población civil que estaba acompañando a esos militares que fueron sacados desde el sector de la Hacienda, en el municipio de Argelia, más exactamente en el regimiento del Plateado. Fueron sacados, transportados por vía terrestre, llegaron primero a San Juan del Mechengue, posteriormente llegaron hasta Huicitó en el Tambo, ahí descansaron, posteriormente retomaron su camino para llegar hasta ahí, hasta el sector de Fondas, que está ubicado en el municipio del Tambo. Pues mire, los militares prácticamente fueron sacados de manera intempestiva porque, como le digo, los disparos causaron mucha confusión y los militares fueron subidos a los camiones. No hubo una entrega como tal que se hubiera hecho por parte de la comunidad, que le hubiera dicho al ejército, mire, aquí están los militares, son tantos, se entregan en tales condiciones. No, fue un momento de mucha confusión, como le reitero, se escucharon los disparos e inmediatamente se armó el caos y los militares se subieron a los camiones y todos prácticamente tuvimos que salir de esa zona, por decirlo de alguna manera, a toda velocidad. Claro. Y bueno, los capturados pues se presentaron precisamente también en medio de esa confusión porque mucha gente corría y ahí pues varias personas fueron capturadas. Fernando, gracias, un abrazo allí en el Cauca. Vuelve a pasar este tema, ¿no, don Carlos? Yo me pregunto si a eso se le puede denominar un rescate, teniendo en cuenta las circunstancias en que Fernando nos estaba señalando, que prácticamente ya se encontraban ya con los soldados cuando se presentó este impasse de los disparos, de las situaciones. No sé si Gabriel está de acuerdo, pero lo que se evidencia ahí en esta zona del Plateado y en Argelia es que la situación se ha salido de las manos desde hace rato y la población está en medio de ese sándwich de los narcotraficantes, los grupos alzados en armas, que son 3, y de un mar de coca, que es lo que hay ahí en el cañón del Micay. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo restablecer el orden público en una zona en donde no hay interés tampoco de que llegue el país social, el Estado social? No sé, para mí es una situación muy compleja la que vive toda esta gente del Cauca. Pues para mí lo primero es mandar un mensaje de solidaridad frente a la población del Cauca, del Tambo, del Plateado, que han sido instrumentalizados y que, como lo decía Carlos, están ensanduichados entre la violencia que se vive en esa zona. Un mensaje de solidaridad también
contra los militares, que en todo caso siguieron los protocolos. Afortunadamente no hubo un derramamiento de sangre de civiles, y yo creo que eso dice mucho de la formación en derechos humanos de nuestros militares. Y yo quiero además hacer hincapié en lo que señalaba Carlos, Juan Camilo, porque este es el tercer secuestro que se ve en lo corrido del año. Sí. No es la primera vez que ocurre, solo este año ha ocurrido 3 veces, con 2 diferencias. La primera diferencia es que, contrario a las 2 veces anteriores, hubo capturados en flagrancia, lo cual indica que hubo si se quiere, una estrategia militar para no solo liberar a estos militares, sino también para judicializar a sus responsables, y uno tiene que reconocer que esto por lo menos es distinto a lo que había ocurrido en el pasado, pero no es suficiente. Y no es suficiente, Juan Camilo, porque lo que denota esta situación es que el gobierno ha sido incapaz, en un municipio que además priorizó el Ministerio de Defensa, que dijo que iba a retomar, donde iba a llegar la inversión pública, donde vimos el desfile de todos los funcionarios del Estado, Sustitución, ICBF, SENA, con oportunidades, con esa promesa social para contrarrestar la situación de violencia en el país, y lo que vemos es que la población sigue viviendo lo mismo que vivía antes de la promesa de intervención. Es decir, esto demuestra las grietas profundas en la política de seguridad y la incapacidad del Estado y particularmente del gobierno de atender la crisis que se vive en estos territorios. Esa política, que hay un agravante. Acá no se anunció un plan con bombos y platillos de intervención del Estado, de presencia, sustitución de cultivos. ¿Qué está fallando para que instrumentalicen tan fácil a la población civil? Pues que no se puede ejecutar, Juan Camilo, sí, porque siguen ahí presentes los 3 grupos, no se mueven. Y si tú le metes fuerza pública para meterlos en una población, pues es difícil, es imposible. Es imposible. Un polvorín. Sí, claro. Claro. Cualquier tiro, de donde salga un tiro, ahí va a haber un problema. Y veo yo, sí, la palabra es instrumentalizar a la población, pero para mí son las víctimas de este problema que se está viviendo allí, porque ¿para dónde cogen? O sea, si yo soy un campesino que tengo mi tierra allí, tengo un pedazo de yuca, pero también me toca sembrar la coca porque es que la tengo que sembrar, es una obligación, los grupos armados imponen esa economía. Si yo les anuncié que les iba a llevar una sustitución de cultivos, pero no la puedo ejecutar. Les prometí un hospital, pero tampoco lo llevo. Les prometí maestros, pero tampoco los puedo llevar porque ningún maestro se quiere arriesgar a ir a dictar clases en las zonas rurales del Tambo. Pues es muy, muy difícil y muy complicado. Claro, vamos a cerrar entonces ya las noticias en materia nacional. Voy a hacer conexión con Juan Camilo Merlano. Otro tema, por supuesto, en materia internacional es el tema de Estados Unidos, Irán e Israel. Juan Camilo, ¿qué ha pasado en las últimas horas? Este anuncio de cese al fuego y que al final el presidente Donald Trump pues se pronunció esta mañana, no sé si es mi impresión, tocayo, ¿se le escapó una palabrota al final de la declaración? Tocayo, impresión no, se le escapó la palabrota al presidente de los Estados Unidos porque su guerra de 12 días puede transformarse en la guerra de 13 días y más. El anuncio del cese al fuego que hizo el mismo presidente de los Estados Unidos en las últimas horas se vio torpedeado por un intercambio aparentemente de algunos misiles entre Israel e Irán, y entonces el presidente Trump, furioso esta mañana antes de abordar su avión para viajar a La Haya en Países Bajos para una cumbre de la OTAN, dijo que no sabía qué carajos estaban haciendo. Podríamos utilizar la traducción o traducir la palabra en otros términos, pero podemos dejarlo así: qué carajos están haciendo Israel e Irán, que Israel está muy molesto con ellos porque luego de que él anunciara ese cese al fuego de 12 horas habían lanzado, dijo, cargas de bombas como nunca antes habíamos visto, que tampoco estaba contento con Irán, y luego escribía una serie de mensajes pidiéndole a Israel que no lanzara más bombas, que devolviera a sus pilotos a casa, y ya minutos después escribía otro mensaje diciendo que Israel había tomado la decisión de no atacar a Irán, que lo que estaban haciendo era un vuelo de reconocimiento. Pero lo que ha trascendido es que Trump sostuvo una llamada con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, muy molesto, muy directo, y luego de esto Netanyahu
dio la orden de que en efecto no se siguieran adelantando ataques en contra de Irán, porque recordemos que minutos antes de que entrara en vigor el cese al fuego se produjo un bombardeo del que se están reportando al menos 4 personas en Israel fallecidas. Entonces, en este momento, al parecer, el cese al fuego se está manteniendo por lo menos hasta este momento. Juanca, según los analistas, estas declaraciones de Trump, estos hechos que se han juntado en las últimas horas, ¿este anuncio de cese al fuego parece un poco frágil? Parecería, y es lo que se está comentando, que en medio de esas hostilidades entre Irán e Israel, pues no es un secreto, Trump estaba buscando que hubiera un desescalamiento. Al parecer la posición de Israel fue que la única forma que podía haber un desescalamiento era que Estados Unidos acabara con la capacidad nuclear de Irán, es decir, que bombardeara las 3 instalaciones nucleares. Trump hizo lo propio, bombardeó las instalaciones nucleares y ahora cuando llamó a cese al fuego está molesto porque Israel no parece cumplir con eso que había dicho en un principio. Esa es la teoría que se maneja, aunque también está por otro lado, pues ya esta respuesta o luego de que se produjo esta llamada con Netanyahu, está por verse si se puede mantener ese compromiso por parte de Israel. Irán dijo hace algunos minutos que ellos iban a respetar el cese al fuego si Israel hacía lo propio. Entonces, la expectativa es que las partes en efecto mantengan ese compromiso. Tocayo, gracias, un abrazo. Claro que sí, un abrazo y saludos a todos. Reporte desde allí, desde Estados Unidos. Esto, Gabriel, pues muchos lo calificaban como una buena noticia en medio de cierta incertidumbre que vivimos el fin de semana. Esto de una respuesta y una contrarrespuesta que vimos, ¿no? Sí, digamos, y lo hablamos aquí en este mismo espacio varias veces la semana pasada, Juan Camilo, frente a la intervención de Estados Unidos y cómo su intervención podía contribuir a la escalada de un conflicto regional. Sin embargo, después de los ataques de Irán a la base militar de Qatar, que entre otras cosas, como bien lo dijo nuestra analista internacional Teresita Aya, fue anunciado, es decir, fue advertido justamente en un acto diciendo voy a atacar, pero no voy a usar todo mi arsenal militar. Se esperaba que después de ese anuncio, un poco raro, Juan Camilo, porque decía 12 horas Irán no va a atacar y si a las 12 horas no ataca, Israel no podrá atacar por otras 12 horas. Ese arreglo fue bizarro, no fue muy claro, pero sin lugar a dudas aquí todos pierden si no se logra el desescalamiento del conflicto. Creo que Irán ha dado muestras de que está interesado en cumplir su palabra, en no seguir adelante con esta escalada, porque además, Juan Camilo, Irán se enfrenta en una situación muy crítica, no solo de enfrentarse a Estados Unidos en materia militar lo pone en una posición de desventaja, sino que políticamente Irán adentro está fracturado, un conflicto no le sirve, está en un estado de debilidad y de fragilidad y quizás también por eso Israel aprovechó dentro de su andanada militar atacar las bases nucleares de Irán. En todo caso, Juan Camilo, esperamos que después de los incumplimientos, primeros incumplimientos de ese cese al fuego, se pueda lograr un acuerdo que permita el desescalamiento, sobre todo porque se está tratando de potencias nucleares. Don Carlos, llamaba la atención algo que Teresita Aya también hacía su análisis el fin de semana y me parece un punto muy importante aquí de la explicación. Muchos creerían que gran parte de países del mundo árabe están del lado de Irán y no es así, de acuerdo a la historia, es más, de acuerdo a un motivo también religioso que lo explicaba de fondo Teresita Aya. Es decir, y también estos diálogos que cuentan con la intermediación de Qatar, que fueron blancos de los bombardeos anunciados a las bases de Estados Unidos que estaban en ese país, ¿no? Sí, claro, y tan es así que las personas que no están de acuerdo han levantado la mano. Me llamaba la atención algo que nos dijo esta mañana Gina Gómez, que es una colombiana que está viviendo en una población que queda en el centro de Israel, y ella decía que cuando se anunció el cese al fuego y se le puso una hora, en Israel todo el mundo sabía que Irán no iba a desaprovechar ningún minuto para lanzarles el último misil. Y que eso en realidad fue lo que ocurrió. Y que después de las 10:30 de la mañana volvió otra vez otra escalada fuerte, que tal vez eso fue lo que
motivó al presidente Trump a salir a jalarle las orejas a las personas con las que se suponía ya se había hecho un alto al fuego. Aquí lo que preocupa es el escalonamiento de ese conflicto. 12 días, pero son 12 días en donde en Israel viven con la incertidumbre y con el búnker que hay en cada edificio a la vuelta de la esquina. Y llama la atención también, mi querido Gabriel, que este último misil haya llegado a una zona de residentes. No era un objetivo militar, sino de población civil. Y ahí hay 4 muertos, y ahí hay 30 heridos. Y todo el mundo sabe que en estas confrontaciones cada muerto es casi ojo por ojo. Casi. Claro, y más aún tratándose de muertes de ciudadanos de Israel, ya sabemos que la respuesta de Netanyahu, que además hay que decirlo, está en una campaña bélica, no solo en Gaza, sino también con Hezbollah, con Irán, protegiendo sus fronteras, como bien lo señalaba Teresita Aya, y está dispuesta a irse a las últimas consecuencias con tal de cumplir ese objetivo, cueste lo que cueste. No hay límites. Y esos ataques a la población civil, que además son contrarios al derecho internacional, independientemente del lado que salga el misil, sí pueden representar lo que dicen los gringos, un drawback, una reculada en la mesa de negociaciones, claro, que podría ser peligrosa en estos momentos. Don Gabriel, gracias. Juan Camilo, Carlos y a toda la audiencia, muchas gracias. Esas son las noticias para estar claros. Don Carlos Barragán, muchas gracias. Estamos claros.